Bueno, buenas a todos, bienvenidos a el primer programa de Audia Veloce, que es, pues bueno, básicamente una tertulia que vamos a hacer no semanalmente, pero la haremos, pues bueno, cuando vayan saliendo noticias interesantes, demás, y la voy a hacer junto a Náchez, que lo tenéis por aquí, un youtuber también de Fórmula 1. Bueno, Náchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas a todos. Un placer estar por aquí. A ver qué tal sea este primer programa. Esperemos que bien y esperemos que le guste a la gente. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en el Gran Premio de Imola, porque desde luego que han pasado bastantes cosas y no solamente de Aston Martin. Vamos a hablar de las mejoras de Imola, de Aston Martin, confirmado que son mejoras. Vamos a hablar también de lo que ha pasado con McLaren, que podría tener un problema de rendimiento, sobre todo a partir del Gran Premio de Barcelona. Vamos a hablar también un poquito de Barcelona, de todo lo que se viene con ese cambio de normativa, y vamos a hablar también, obviamente, de lo que ha pasado con Colapinto, que su debut, desde luego, esta temporada ha sido un poco accidentado, y no hablo solamente de lo deportivo. Así que bueno, ¿qué te parece, Nacher? Si empezamos con Imola, porque las mejoras había ahí como un run run de que no se sabía qué iba a pasar con ellas, de si iban a haber mejoras, si no iba a haber correlación con el túnel de viento, y parece ser que al final ser que se confirma que son mejoras, ¿no? Sí, claramente parece que por primera vez en 2 años Aston Martin ha sido capaz de evolucionar el coche, de llevar mejoras a la pista. Y bueno, pinta bien. Yo creo que no es quizás tanto como la gente ha podido llegar a ver o imaginarse. Creo que es un poquito menos. Creo que hay una serie de factores que no se han tenido en cuenta y que ahora hablaremos. Pero en definitiva, y con lo que hay que quedarse es que es una mejora clara. A ver, yo sí que es cierto que tenía un poco de recelo, porque sobre todo con el ritmo de carrera, porque en quali ya se demostró que hemos pegado un salto de calidad claro. Sí que es verdad que con los neumáticos medios, no esa especie de trampa que hubo con los neumáticos medios, sí que puede que se distorsionara un poco el rendimiento en quali. Pero sí que, por ejemplo, veías a Sainz que decía que creía que Aston Martin pues había cometido un error, ¿no? Con los neumáticos medios, y que podía castigarle eso en carrera. Pero bueno, antes del fallo claro de estrategia, yo creo que Alonso no le estaba penalizando en absoluto el rendimiento, la estrategia con medios, y a Stroll tampoco. O sea, es que no solamente Alonso se mantenía cerca relativamente de Norris, que bueno, es sorpresa evidentemente, pero sabemos que en cuanto el coche responde, Alonso está ahí. Pero lo realmente sorprendente es que Stroll también estaba, y que Stroll no perdió posiciones y se mantenía en esa octava posición, ¿no? Sí, yo creo que eso de que, bueno, les penalizó el tema del medio y tal no tiene mucho sentido. En el caso de Alonso, he visto, bueno, eso, comparaciones de ritmos y tal. Creo que es absurdo coger el segundo stint con los duros, porque es un stint en el que van a ambos coches, además, tanto Fernando como Stroll, se nota que van a un tiempo objetivo, a un delta objetivo, porque marca prácticamente los mismos tiempos, cuando sabemos que Fernando es consistentemente más rápido que Stroll, unas 2-3 décimas. En el primer stint, de hecho, fue así. Entonces no se puede tener muy en cuenta. Luego viene la desgracia del Virtual Safety Car y la historia cambia por completo. Tampoco se puede tener en cuenta el último stint, porque son, no sé si 10 vueltas, 7 vueltas de quali de Fernando, tirando con todo, seguramente sobrecalentando los neumáticos. Entonces, bueno, tampoco se puede tener en cuenta ese ritmo, que era súper rápido. Supongo que estaría a ritmos de cabeza de carrera en ese momento. El que hay que tener en cuenta es el de principios de carrera, y si lo comparas con Sainz está igual o incluso una décima y media por delante, y en el caso de Stroll estaba una décima por detrás de Albon de media en las 13 primeras vueltas. Entonces, bueno, he visto hoy, bueno, de todo. He visto que Aston Martin, noveno equipo en rendimiento. Yo ya no sé. Eso Yo ya estoy... no es ni para tomárselo en serio, vamos, eso No, ya... supongo que es farmear interacciones y ya está. Sí. Porque no le encuentro otra explicación. O sea, si de verdad, si es en serio, hay que revisar, porque, bueno, no creo que sea así. Ahora, si has cogido todo el ritmo, es decir, el ritmo de primer stint, segundo stint, tercer stint, pues sí, probablemente incluso te das Aston Martin último coche. O sea, de hecho, si tú entras
a la web y ves en estadísticas Race Pace Teams, te sale Aston Martin último coche, pero es que no Claro, es es que real. eso no tiene sentido. A ver, yo un tuit que me ha sorprendido en especial es un perfil, bueno, sabéis quién es Ferran West. Para quien no lo sepa, Ferran West no es un insider como tal, pero es una cuenta de noticias sobre Aston Martin bastante fiable, de las más fiables que hay en redes sociales, y se ve que habló el sábado con un perfil de Twitter que asegura ser ingeniero de, no sé si de Fórmula 1, durante más de 10 años, y este ingeniero le comentaba a Ferran West que, bueno, que él creía, como Sainz, que Aston Martin iba a pagar lo de los medios en carrera, y me hace gracia que cuando acabó la carrera citó ese tuit como diciendo, tenía razón, lo ha pagado en carrera lo de los neumáticos medios. Y macho, sinceramente, decir que Aston Martin ha quedado como ha quedado por culpa de la estrategia de medios, de haber colocado medios en quali el sábado, me parece de no haber visto la carrera. Porque todos sabemos que si Aston Martin hubiera hecho una estrategia en condiciones, que claramente no la hicieron, los dos Aston Martin habrían puntuado de sobra, e incluso puede que en las posiciones en las que acabaron Williams, porque la realidad es que el rendimiento era muy parejo al de Williams. Nah, ese tuit es absurdo. Yo creo que, bueno, era una teoría que él tenía, no se confirmó, por mucho que el resultado acompañase a esa teoría. Y simplemente quiso morir con ella, porque de hecho tenemos unas declaraciones de Mario Isola en las que, bueno, dice que una vuelta rápida en la clasificación no debería haberle quitado demasiada vida al juego de neumáticos. El neumático se estabilizó al enfriarse después. O sea que el propio director deportivo de Pirelli confirma que esa teoría no tiene ningún tipo de sentido. Evidentemente, si tienes una pequeña desventaja, ¿no?, de un neumático de 3 vueltas, pero realmente tiene una outlap, una vuelta rápida y una inlap. O sea, tampoco es que lo hayas reventado, no sé. Es una pequeña desventaja, pero nada más. No, y fuera de eso, sí. Pues bueno, quizás haber parado un poquito antes de que Sainz, si las cosas se hubiesen dado de forma normal, o un poquito antes que, no sé, Norris, quien estuviese en ese momento delante de Fernando, pues sí hubiese tenido que ocurrir, porque al final se tienen que notar esas 3 vueltas, pero no como para explicar el resultado de Fernando de la P11. No tiene nada que ver con los neumáticos. Yo creo que esto lo he pensado sobre todo en frío, porque claro, en caliente todos pensábamos que la estrategia de Aston Martin fue horrible, que lo fue, evidentemente, y no quiero justificar ni mucho menos a Aston Martin, pero creo que Aston Martin tiene un problema ahora mismo, que bueno, bendito problema, ¿no? Si se confirma que el coche va para arriba, y es algo que creo que le está pasando a McLaren y que puede pasarle perfectamente a Aston Martin, que es tener miedo o no terminar de creerte la posición en la que estás, porque yo creo que esa parada de Fernando fue obviamente para salvarse, ¿no?, de un posible undercut de Sainz, que sí, eso sí que lo consiguieron, pero luego pasó lo que pasó. Y yo creo que era porque Aston Martin a lo mejor no terminaba de confiar en el ritmo que estaban mostrando. Pensaban que a lo mejor se iban a venir abajo, que iban a pagar, ¿no?, el mantenerse en pista, y por eso decidieron ser en ese aspecto conservadores. Y yo creo que si no lo hubiesen sido, si hubiesen arriesgado un poco, entre comillas, yo creo que les habría salido muy bien, porque yo creo que el Aston Martin, por lo menos en este Gran Premio, en Mónaco no lo sé, pero en este Gran Premio yo creo que sí que tenía ritmo para plantarle cara a Williams hasta el final de la carrera. Ellos no pensaban lo mismo, de hecho, bueno, Fernando insiste mucho en que estaban para pelear por una P8, P9, P10, más o menos, y el plan de carrera era ese desde el principio. No creo que el hecho de haber estado cerca de Norris, aguantar a Carlos, etcétera, etcétera, cambiase la historia, porque en cuanto para Sainz ellos paran, y ellos paran ya, nada más poner los duros empiezan a gestionar sí, porque ellos piensan que su carrera no está con Sainz, ni con Albon, que todavía no había parado. Su carrera estaba pues con Hadjar, con los Racing Bulls. Yo creo que más o menos hay como... En esta carrera ha habido 3 grupos claros. Uno de ellos es el grupo de arriba de Red Bull McLaren. Luego en el siguiente grupo estarían Mercedes, Ferrari, Williams y Aston Martin, y luego separan otras 2 décimas a los de atrás, sí, el grupo en el que estaba antes Aston Martin. Simplemente ahora lo que ha hecho Aston Martin es dejar ese grupo y sumarse al grupo de mitad de tabla. Sí, media tabla. Entonces, bueno, yo creo que también te digo, si confían en que Fernando haga magia, sí que podría haber peleado con los Williams, pero claro, dependes de que Fernando haga todo perfecto, y el equipo no puede depender de eso, tienen que asegurar un poco más. No porque no confíen en Fernando, no porque Fernando no sea capaz de hacer ese tipo de cosas,
sino porque en Fórmula 1 no puedes hacer eso. O sea, simplemente no puedes confiar en que Fernando haga magia, haga las 50 vueltas de quali, no puede ser. Entonces, bueno, sobre todo, no has puntuado todavía en la temporada, como es el caso de Fernando, han ido a asegurar y ya está. En otras carreras esperemos que sea un poco diferente. Claro, como apunte final, lo que tú decías de la estrategia conservadora, de cómo conservaron después con los duros, se notó porque, por ejemplo, Fernando conservó muchísimo cuando salió de boxes con los duros, y fue tanta la gestión que llegamos a pensar que había un problema en el coche, porque sí que es verdad que al principio parecía que había fuego en los frenos, y sí, entre eso y el bajón de ritmo dijimos, buah, se acabó, problema de fiabilidad, nos vamos fuera, pero qué va, era todo pura gestión, tal vez sobre gestión, ¿no? Del neumático. Pero bueno, igualmente ya se ha confirmado, pese a todo esto, ¿no? Pese a ese sabor agridulce que nos dejó esa P11 de Alonso, confirmado que son mejoras, no lo decimos nosotros, no lo dicen periodistas, lo dice el propio Andy Cowell, lo ha dicho Fernando, lo han dicho muchas fuentes dentro de Aston Martin, y precisamente Andy Cowell ha dejado unas declaraciones muy interesantes que estáis viendo por aquí. Y es que comenta que el paquete ha funcionado en curvas de baja, media y alta velocidad, lo cual es una novedad porque ya sabemos que Aston Martin hasta ahora o iba bien en curva rápida o iba bien en curva lenta, pero parecía que le era imposible ir bien en las dos. No sabían terminar de combinar eso, y como dice Cowell, eso no lo conseguían desde el año pasado. Luego también comentan que el túnel de viento ha funcionado, que creo que es la mejor noticia que podíamos recibir, que el simulador ha funcionado, que la preparación ha sido buena y que todo eso evidentemente pues ha elevado el nivel. Y también comenta que han traído pues una mejora que les ha hecho ir más rápido en todas las curvas de un circuito tan difícil como es Imola. Y luego cuando le preguntan un poco de cuánto ha sido la mejora, pues obviamente no puede decirlo porque eso es información confidencial del equipo, ¿no? Pero bueno, Nacho, tú ya comentabas, por ejemplo, en tus vídeos de información de Aston Martin, tú estabas bastante confiado en que sí iba a mejorar, no te atrevías a decir cuánto, yo creo que ninguno nos esperábamos que tanto, pero que la mejora sí iba a haber, aunque fuera de una décima, pero que la mejora la íbamos a ver y la hemos visto. Sí, a ver, también te digo que yo creo que tampoco ha sido tanto como hemos visto. Ahora vamos a hablar de factores que han podido ocurrir. Pero sí, estaba bastante convencido. Quizás me estaba agarrando un clavo ardiendo. Era la última oportunidad que tenía Aston Martin de, bueno, ilusionar a la gente de cara al futuro, porque si esto fallaba, ya no es este año, es que 2026 se les complicaba mucho. Sí. Porque no te sirve de nada tener a Dylan Newey dibujando barbaridades, que si esos dibujos luego los metes al túnel en forma de maqueta y el túnel te dice sí, está todo bien, luego llevas a pista y te llevas una sorpresa, ¿de qué sirve que Newey está dibujando? Entonces, bueno, lo más importante era la correlación del túnel. El tema de la baja velocidad, ahora hablaremos también de Mónaco, pero donde más ha mejorado es en media y en alta. En la baja, bueno, lo que a mí me ha sorprendido es que en un circuito tan bacheado como este no fueron mal. Tienen un problema serio en la suspensión delantera, hay muchísima rigidez. Y me ha sorprendido que fuesen bien en este circuito, básicamente por eso. Yo creo que han salvado también mucho los muebles en la chicane, en la chicane de arriba, donde te tienes que subir a las bananas, que aparte es importante el trabajo que tiene que hacer ahí la suspensión, y lo han salvado bastante bien. Entonces, bueno, ahora creo que la mejora no es tanto como hemos visto. ¿Por qué? Creo que los neumáticos medios engañan un poquito en la quali, eso es lo primero. Sí, eso está claro. Yo creo que son unas 2 décimas. Creo que Alonso hubiese pasado al límite a Q3 y Stroll se hubiese quedado en Q2. Aún así, sigue siendo un salto importante. Hay que recordar que venimos de ser último equipo. Claro, es que eso es importante. En Miami nos quedamos a 20 segundos de Hülkenberg, si no me equivoco. O sea, claro, es una barbaridad. La mejora es clara. Entonces, bueno, de todas formas, la gente dice, no, Imola nos viene bien porque es alta velocidad y tal. Realmente no es así. Imola es de media velocidad y tiene algo de alta. Mónaco sí que yo creo que van a sufrir más, pero bueno. Otra cosita a tener en cuenta, Mercedes ha llevado alerón delantero nuevo para cumplir con la especificación de Barcelona. Ya lo ha llevado para ir aprendiendo. Se rumorea que Ferrari también. Además, Mercedes ha cambiado también la forma en la que flexa su alerón trasero, lo cual, como no haya sido algo interno entre la FIA y ellos, no tiene explicación.
pero la diferencia de milímetros es bastante grande. O sea que les han debido de decir calmaos un poco. Y bueno, Williams en principio no ha cambiado nada, McLaren no ha cambiado nada, Red Bull ha metido mejoras. También hay que tener en cuenta que nuestros competidores, como por ejemplo Haas, han metido mejoras. O sea, que eso que no se le olvida a nadie. Es decir, Aston Martin está ahí arriba y está ahí arriba con el resto también. Claro, pese a las mejoras o al menos metiendo mejoras. Mm. Claro. Alpine creo que también es un poco engañoso porque se rumoreó que trajeron el alerón delantero del año pasado a Imola. En Barcelona saldremos de dudas, pero antes de Barcelona tenemos Mónaco. Claro. Yo sí que es verdad que bueno, yo no lo llamaría casualidad, evidentemente, ¿no? Pero se rumorea que Mercedes ha traído el alerón, por así decirlo, legal a partir de Barcelona. Se rumorea que Ferrari también, casualmente, si lo queremos llamar así, los dos equipos que, entre comillas, ¿no?, han decepcionado este Gran Premio. Así que veremos a ver, porque yo estoy bastante convencido que en Barcelona puede cambiar todo. Pero ahora hablaremos de Barcelona porque hay tiempo para eso. Porque sí que me gustaría, antes de continuar, hacer un apunte. He visto hoy que Mercedes ha reportado o algo así problemas que podrían estar vinculados con, si no me equivoco, la suspensión trasera, que creo que es la que compartimos con ellos. Y bueno, evidentemente, si Mercedes reporta problemas en la suspensión trasera, indirectamente Aston Martin también los va a tener. O sea, eso es así, y creo que eso también es una noticia muy buena, que el año que viene nos vayamos a liberar completamente de Mercedes, ¿no? Ya no solo en motor, que al fin y al cabo es, entre comillas, lo de menos, sino en las piezas realmente compartidas con ellos, ser independientes como equipo. Pero bueno, quería enseñar ahora esta noticia porque Carlos Miquel también ha estado hablando hoy de las mejoras. Carlos Miquel, muy interesante, que acertó las cosas como son. Se le tiró mucha gente encima, pero el tío acertó a principio de temporada cuando decía que Aston Martin, pues octavo o séptimo equipo. Y bueno, ha comentado que la mejora de Aston Martin, pues como tú decías, Náchez, que no ha sido a lo mejor tan grande como ha parecido en un principio. Carlos Miquel dice que ha sido pequeña, que el circuito nos beneficiaba. Yo en eso no estoy del todo de acuerdo, ahora me das tu opinión. Y luego decía que igualmente, bueno, esto ya lo ha comentado Motorsport Italia, que en Aston Martin hay motivos para irse de Imola con una media sonrisa, que sí que es cierto que en Imola hay varias curvas rápidas y medias, pero que el asfalto también es bastante irregular, por lo que la rigidez de la MR25 debería, por así decirlo, de haber jugado en su contra, por lo que, bueno, eso de que el circuito nos ha beneficiado un poco hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Náchez, sobre estas noticias que ha sacado Carlos Miquel y Motorsport Italia? Como yo he dicho, la mejora no es, yo creo que tan grande como parece, o como algunos, por la ilusión y estas cosas, pues llegan a ver. Tampoco creo que sea pequeña. Es decir, yo creo que las cosas no son blanco y negro, hay grises. Tú puedes decir que la mejora es importante y eso no quiere decir que la mejora sea grande. Ahora me explico. Como acabo de decir, el resto también ha mejorado. Entonces, que la mejora de Aston Martin le ponga simplemente un poquito más arriba no quiere decir que la mejora sea pequeña, porque el resto ha mejorado. Si el resto ha mejorado, tú tienes que mejorar más que ellos. La mejora ha sido grande, ha sido importante cuanto menos. Ahora, eso no significa, y yo quiero pensar que Carlos Miquel va un poco por aquí, que vayan a pelear por podios mañana. Entonces, yo espero que vayamos por ahí. Luego, si se apoya en la parte de que el circuito beneficiaba, no estoy de acuerdo. Sí que es cierto que no es Mónaco, pero tampoco es que fuese un circuito que digas nos debería venir genial. A ver, sobre todo por lo que dice Motorsport Italia del asfalto. Y es que sí, tiene curvas rápidas, pero tiene más curvas medias que rápidas. O sea que... Claro. A ver, sí que es cierto que hasta hace un gran premio, yo creo que ya hemos llegado a un punto que ningún circuito nos beneficiaba, pero sí que es cierto que dentro de esos circuitos Imola tampoco destacaba por beneficiarnos mucho. Yo creo que era un circuito en el que sin las mejoras hubiésemos vuelto a ser sin duda alguna carne de Q1, pero sin ningún tipo de problema. No sé si con un ridículo al nivel del que hicimos en Miami, pero sí que cerca. O sea, yo creo que sí que cerca, y está claro que las mejoras han sido efectivas. Lo que pasa es que sí que es cierto, esto lo comentó Fernando, ¿no? Que, vale, sí, la mejora ha sido pequeña, ponle una 12, pero en una parrilla tan compacta como esta, la parrilla más igualada posiblemente de toda la historia, mejorar 1 o 2 décimas ya te hace pelear por la Q3.
¿Por qué? Porque es así, o sea, porque a lo mejor del 19º al 11º, al 1º, a lo mejor hay décima y media, 2 décimas de diferencia, ¿no? O sea, por eso digo que eso yo creo que ha sido decisivo, y bueno, que evidentemente aún queda Barcelona y aún queda, como ha dicho Cowell, que no lo hemos añadido aquí, pero lo ha comentado hoy, que aún así, más allá de Barcelona, van a traer más piezas, no mejoras directamente del coche, sino piezas que se puedan reutilizar, por así decirlo, en el AMR26 para usarlo como un poco de prueba, ¿no? De muñeco de pruebas al AMR25. Sí, yo eso, desde que salió, eso salió ya hace unas semanas, ahora simplemente Cowen lo ha confirmado abiertamente, pero salió hace unas semanas y yo me puse a pensar y dije, pero a ver, que de primeras pensaba que hablaba de tecnologías, es decir, que hablaba de simplemente probar correlación con el túnel. Pero yo en la noticia leía componentes, y componentes son piezas, y yo no me paraba a preguntar. Porque aparte estaba justo en ese momento preparando el vídeo de la normativa 2026, tenía renders de los coches y yo veía claramente que era muy distinto Sí. en cuanto a lo que tenemos ahora. Y dije, lo único que se parece son los pontones y la suspensión delantera. Bueno, las suspensiones en general. Quizás suspensión delantera, y hoy justo As saca un artículo y dice que, por ejemplo, algo que podría trabajar la Aston Martin, y que creo que es información, es la suspensión delantera. Entonces, sería una sorpresa maravillosa que Aston Martin trabajase en esa suspensión delantera, que es yo creo que uno de los talones de Aquiles que tienen Sí. en el coche. Y creo que, bueno, además de las piezas que pueden ir llegando hasta Barcelona, lo que vendrá después va a ser también muy interesante para, sobre todo, confirmar, ¿no?, que el túnel nuevo funciona, porque hay que recordar que Claro, estas eso es muy piezas de Imola importante. Mm. están hechas en el antiguo y que sí que es cierto que se han pulido en el nuevo y que parece que es el nuevo el que les ha dado la clave, ¿no? Pero hay que confirmarlo. Y bueno, yo creo que estas piezas que llegarán hasta ahora y sobre todo las que vendrán después serán muy importantes. Si a mí Cowell me dice que las piezas después de Barcelona van a ser cosas que se pueden reutilizar, entiendo que adaptándolas al coche de 2026 y funcionan, yo me voy a ilusionar bastante. Otra cosa a Claro. tener en cuenta. Niwi dice que, bueno, que ha dado pequeños consejos en el AMR25. Ahora, si trabaja en una suspensión delantera que, como dice Cowell, se va a poder reutilizar para 2026, creo que Niwi ahí va a tener un poquito más de peso, porque al final es en el año en el que está trabajando, ¿no? A ver, también es interesante, justo ahora que hablas de Niwi, una noticia que he visto hoy, no te sé decir dónde, pero creo que era un periódico reputado, no lo ha dicho cualquiera, que Niwi encontraba semejanzas, no sé muy bien dónde, yo no soy Niwi, pero que Niwi había encontrado semejanzas entre la normativa de 2026 y la normativa de 2022. Sí, eso sale en la entrevista que le hace Aston Martin hace una semana y media. Hoy simplemente Aston Martin la ha vuelto a poner en redes. Y sí, básicamente dice que se parece mucho, que al principio pensaba que era muy estricta. Y a Sí, medida pero que que hay la flexibilidades, lee, ¿no? pues, bueno, de hecho, Damon Hill ha dicho que cree que Niwi ha encontrado algo en la normativa 2026. Leyendo esas declaraciones y conociendo a Adrian, dice, yo leyendo esto creo que Niwi ha visto algo, porque si no, no dice esto. Es que claro, el motor Honda, sabemos que esta normativa es mucho más de motor, por así decirlo, que la de 2022, ¿no? Pero claro, nadie dice que el motor Honda vaya a ser primer motor. De hecho, por las noticias que están saliendo, pues primer motor parece Mercedes, pero bueno, de momento son rumores. Sí que es cierto que se cree que si hay un motor que estaría en condiciones de poder plantarle cara a Mercedes, ese sería Honda, no sería Ferrari, no sería el de Red Bull, sería Honda. No sabemos a qué distancia, pero está claro que si contamos, por ejemplo, con el segundo mejor motor, que no está nada mal, en una parrilla en la que va a haber tantos motores, y tenemos esa diferenciación, por así decirlo, de Niwi en la parte aerodinámica, sí que es cierto que a lo mejor podemos, por así decirlo, compensar un poco, ¿no? Compensar un poco esa balanza. Sabemos que Mercedes haciendo motores son unos monstruos, pero claro, nosotros tenemos a Niwi en lo aerodinámico, ¿no? Y si es verdad que al final lo aerodinámico va a afectar y va a influir tanto en la normativa, pues a lo mejor no está todo dicho, ¿sabes? Sí, yo creo que Niwi es un activo súper importante. Todo eso de Niwi, túnel de viento, simulador, todo está muy bien, pero Honda tiene que responder. Claro. No pedimos ni siquiera que sea el mejor, pedimos que sea competitivo, que pueda competir, porque si puede competir, Aston Martin, con Adrian Newey a la cabeza y esa tecnología y esas herramientas, es claramente uno de los candidatos al título, casi seguro.
Al menos sobre el papel, luego puede pasar de todo, evidentemente. Yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas esto, se decía en su momento en la época de McLaren Honda, aparte de que claramente el motor Honda era lo que era y tenía la fiabilidad que tenía, pero se decía que a lo mejor no era 100% culpa del motor Honda y sí un poco también de McLaren y de esa cabezonería de nosotros tenemos, por así decirlo, una estructura en el coche, una aerodinámica, y que a lo mejor el motor Honda no se terminaba de adaptar a ese coche, a esa estructura, y que eso también provocaba un poco la pérdida de fiabilidad, ¿no? Yo creo que ese problema, en caso de reproducirse aquí, no lo tendríamos tanto, porque bueno, claramente al tener a Newey nos evitamos el problema de que Honda pues vaya a tener ese problema. Por no hablar de que Honda lleva muchos años más en la Fórmula 1, lleva un año mínimo ya trabajando con Aston Martin mano a mano, y claramente van a diseñar un coche adaptado sobre todo al motor Honda. Luego ya se adaptará al piloto, lo que sea, pero primero de todo adaptado al motor Honda, que es lo más importante, ¿no? Van a hacer un coche adaptado a Adrian Newey. Sí. Newey ya ha trabajado muchos años con Honda. Newey, cuando no trabajaba con Honda, ya mandaba sobre el motorista. Ya les decía, mira, yo quiero poner la batería aquí y la voy a poner aquí. A buscaros la vida. Yo la voy a poner aquí. Me da igual lo que me digáis y tal. Entonces, bueno, yo creo que trabajarán y estarán trabajando ya mano a mano. También tenemos ahí a Cowell, que aunque lo vemos muy activo en el 2025 y no es su papel principal, creo que sí que va a ser un puente importante. Es un tío que sabe bastante de motores, sabe un poquito, ¿no? Sí. Ha hecho el motor más dominante de la historia. Entonces, bueno, algo sabrá y creo que va a ser un puente interesante entre Honda y Aston Martin. Y luego eso, Newey ya tiene experiencia con ellos, sabe cómo trabajan, le encanta cómo trabajan, la seriedad de los japoneses. Están aquí para ganar, para competir, no están aquí para hacer dinero o hacer I+D, que también, claro, evidentemente, pero su motivo principal es ganar. Entonces, bueno, yo confío bastante en Honda por ahora, pese a los antecedentes que tienen con Fernando. Yo te digo una cosa, Cowell ahora mismo junto a Newey, viendo a Cowell además ya trabajar en el equipo, es el fichaje que más me ilusiona con diferencia junto a Newey. O sea, con todo el respeto a Mike Crack, que en la función que está ahora metido, que ahora mismo no sé muy bien cuál es, pues seguramente lo haga fenomenal, pero creo que a Mike Crack como jefe de equipo se le escapaba un poco de las manos la situación. No era una persona con un perfil por así decirlo, acostumbrado, ¿no?, a trabajar con equipos que están en la parte alta de la parrilla, y creo que con Cowell se ha profesionalizado muchísimo más el equipo. Hemos visto también el cambio de tendencia, no solamente en las mejoras, sino también en las declaraciones oficialistas que hace el equipo. Hemos visto también hay un cambio que yo creo que sobra también de Cowell, y ves las declaraciones de Cowell y las comparas con las que hacían el año pasado Mike Crack o alguno de esos que ya no están, ¿no? Y alucinas, o sea, el cambio es alucinante. Aston Martin en ese aspecto yo creo que ha dado un salto brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, comentar que sí que es cierto que el túnel de viento, por ejemplo, de Red Bull nunca se ha caracterizado por ser de los mejores de la parrilla, y Adrian Newey ha sido capaz de hacer coches realmente dominantes o por lo menos ganadores con Red Bull. Si el túnel de viento de Aston Martin se confirma que es bueno, que es muy bueno, que es de los mejores o el mejor de la parrilla, y a eso le sumas a Newey, ¿yo qué quieres que te diga? Considero que hay muchas opciones de hacer un coche más que decente para el año 2026. El propio Newey ha dicho que el equipo en el que estaba antes, Red Bull, tenía el peor túnel de viento de la parrilla, lo ha dicho él. Es una locura eso, Entonces yo creo que ahora va a jugar al modo fácil. Ahora va a jugar... De hecho, una de las cosas yo creo que le ha convencido a Aston Martin es esa herramienta o esas herramientas que se le habrán puesto los ojos, no sé. Como platos. Se habrá ilusionado, sí, rollo, hostia, qué guay. Esta herramienta está muy chula, me lo voy a pasar bien, está muy interesante, voy a aprender cosas. Que yo creo que a las alturas en las que está de su vida, de su carrera, es lo que le hace falta, ¿no? Motivación extra que venga de estos elementos como que son un poco más secundarios. El hecho de aprender cosas, que yo creo que a Newey le quedará poco por aprender, y con este nuevo túnel va a aprender cosas porque es modernísimo, es nueva generación. Pues bueno, yo creo que eso es una de las cosas que le ha convencido para fichar por Aston Martin, seguro. Pues vamos a dejar un poco de lado el tema de Aston Martin, que ya lo hemos tratado bastante, para hablar de dos equipos que, en mi opinión, uno me ha sorprendido este fin de semana, y es, para mal, McLaren.
Porque McLaren sí que es cierto que hasta ahora claramente era el mejor equipo de la parrilla en cuanto a rendimiento. En cuanto a otro tipo de cosas como gestiones, no lo considero así, ni mucho menos. Hasta ahora sabíamos que habían perdido carreras, sobre todo por culpa de ellos. Pero este gran premio me ha dado la sensación de que no ha sido tanto culpa de ellos, aunque haya influido, y ha sido más mérito de Red Bull. Red Bull que evidentemente algunas personas se empeñan a seguir diciendo que es segundo, tercer coche, cuarto coche, he llegado a leer, lo cual me parece una barbaridad, pero yo creo que Red Bull era primer coche este fin de semana, o muy cerca de McLaren, lo suficientemente cerca como para que Max pueda poner esa diferencia. Sí, yo creo que igual. Yo creo que el primer coche no, segundo sí. Yo creo que el primero sigue siendo el McLaren y es Max el que sigue poniendo la diferencia. Sí. Pero sí que es verdad que este fin de semana se han visto un poco mermados y podría estar relacionado un poco, ¿no?, con la nueva directiva técnica que hemos tenido conocimiento ayer por la noche, según la cual pues la FIA habría puesto tierra de por medio al tema de cómo gestionan los neumáticos, sobre todo en los traseros. Me ha sorprendido que sean los traseros, pero bueno. Entonces, pues bueno, yo creo que está claro que es por ellos, es bastante obvio, o sea, acción-reacción, lo hace la FIA y Imola de repente baja su rendimiento. Sí que es cierto que coincide con Red Bull metiendo mejoras, pero ver a Alonso cerca de Norris a mí me dejó un poco loco, la verdad. Sí que es cierto que es porque estaba peleando con Russell, pero es que... Sí, pero aún así... Es raro. Y que Piastri, por ejemplo, que está haciendo claramente mejor temporada que Norris, realmente no ha llegado en ningún momento a ser una amenaza para Max. Un Max que, bueno, yo creo que nunca ha terminado de no estar ahí. Pero aparte de eso, yo me doy cuenta de que Red Bull, desde hace unos grandes premios, está muy optimista, sobre todo con Barcelona. Primero de todo, estaban convencidos, esto lo ha dicho el propio Horner, de que en Barcelona McLaren se acabó. Lo decía tal cual, que en Barcelona McLaren se va a caer de la batalla, lo cual me parece hablar muy seguro. Y no solamente eso, sino que le añades que Red Bull parece ser que ha metido mejoras y ves también el bajón de McLaren y dices, ostras, a ver si no va tan desencaminado y podemos ver un resurgir real de Red Bull en Barcelona. Hay muchos equipos esperando que llegue Barcelona, de donde ahora hablaremos. Pero no sé, Red Bull lo veo muy seguro de sí mismos, Sí, también es de celebrar para cualquier alonsista que Red Bull haya metido mejoras, porque bueno, hay un poco de efecto mariposa ahí. Si Red Bull no metía mejoras, Verstappen hubiese tomado quizás otra decisión en este verano y nos podría haber estropeado la fiesta. Así que bueno, me alegro bastante de que Red Bull haya metido mejoras, también porque Max, después de Fernando, es mi piloto favorito. Entonces, bueno, a lo personal ya me parece genial. Luego, el tema de Barcelona. Sí que es verdad que Horner lo dice muy seguro, es verdad que Vasseur también ha hablado de que en Barcelona el que lidera ahora el Mundial lo va a seguir liderando, pero en cuanto a puro rendimiento la cosa va a cambiar. Sí. No sé si va a ser de algo tan bestia. Yo al principio pensaba que sí, ahora me estoy moderando un poquito más. Creo que sí que vamos a notar un cambio, pero creo que los equipos se han preparado bastante bien para ello. Entonces, quizás no lo notemos tantísimo como que McLaren deje de estar arriba. No creo que sea así. Creo que lo que va a ocurrir es simplemente que la parrilla se va a compactar todavía más. Lo cual para el espectador es una maravilla. A ver, yo lo que sí me ha sorprendido es que de normal suele ser el público, ¿no?, quien genera, por así decirlo, más expectativas con un cambio de normativa, con algo, y a veces los equipos suelen ser más moderados, y esta vez me ha parecido que es diferente. Ves el discurso oficial que maneja Ferrari desde hace carreras. El propio Alonso decía que todo iba a cambiar en Barcelona, que las primeras 8 o 9 carreras iban a ser, por así decirlo, de prueba, de test, y dices, ostras, parece que ellos saben, evidentemente saben cosas que nosotros no sabemos, pero parece ser que están todos, o casi todos, comparten el mensaje de estar convencidos de que va a haber un cambio, una revolución mucho más grande de lo que nosotros como espectadores creemos. Y no solamente eso, sino que sí que es verdad que ves a Mercedes, ves a Ferrari, que se han preparado ya hasta con 2 grandes premios de antelación para este circuito, y dices, ostras, es que a lo mejor en Barcelona nos llevamos una sorpresa. Sí, yo creo que bueno, que quizás a principios de temporada lo tenían todos más claro, luego van surgiendo rumores de cómo los equipos van avanzando en ese aspecto y quizás
les haya llegado que algunos se han preparado un poco mejor, como podría ser el caso de McLaren mismo, que quizás, oye, se ha preparado un poquito mejor y tal, pero sí que todos siguen creyendo que va a cambiar y yo estoy convencido, y es que consta, que tienen marcado en rojo el Gran Premio de Barcelona, pero en rojo, 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 yo creo que es el Gran Premio más marcado de todo el año, con diferencia. Y es que no es normal, como tú dices, que se hable tanto del tema, es decir, todos cuando hablan de su futuro, el futuro de su equipo, todos hablan, bueno, ahora vamos a Mónaco y luego Barcelona, donde hay un cambio de directiva técnica. Normalmente las directivas técnicas suelen ser cosas pequeñitas, que no afectan mucho. De hecho, el año pasado pasó lo de Baku, ¿no? Lo del mini DRS, y hubo una pequeña directiva técnica que tampoco fue aquello. O sea, los equipos decían, esto no va a cambiar mucho la historia, realmente. No es una directiva técnica para evitar un abuso, pero tampoco va a cambiar la historia. Pero esta vez es diferente. Esta vez suena a que de verdad van a cambiar las cosas. No sé en cuánta medida, pero sí que sé que los equipos yo creo que se van a juntar todos más. Y ahí ya otra cosa importante de esta directiva técnica que se comentó a principios de año y ya pasó desapercibida últimamente, es que uno de los efectos que te provoca perder ese alerón delantero flexible es el equilibrio. Y cuando un coche pierde el equilibrio, malo, el piloto empieza a tener más importancia. Y se hablaba a principios de año que hay un par de pilotos en la parrilla que se podrían adaptar más rápido y mejor a este cambio, ¿no? Y todos sabemos cuáles son. Entonces, yo tengo esperanzas, la verdad. A ver, Verstappen, está claro que desde hace años ese Red Bull, prácticamente pongas el piloto que pongas, ¿no? En ese segundo coche, se pelea. Gran premio sí, gran premio también con el propio coche, de lo nervioso que es. Ha habido veces que ha llegado a tener problemas incluso el propio Verstappen, que parece que es el que más domado, ¿no? Tiene al toro. Pero, por ejemplo, con Fernando podemos poner el ejemplo más claro, ¿no? Que, a ver, aparte Fernando ha conducido muchos coches inmanejables a lo largo de los años, porque el Aston Martin de principio de este año y de finales del pasado era también inconducible. Pero, por ejemplo, el más destacado yo creo que es el Ferrari de 2014. Ese trasto no es que no fuera rápido, sino que aparte de eso era extremadamente nervioso, y veías algunas onboards y dices, ¿cómo puede ser capaz de, ya no de conducirlo, sino de meterlo en las posiciones en las que lo está metiendo, ¿no? Y por eso sí que es cierto que yo creo que Alonso y Verstappen pueden ser, en caso de que esto se confirme, de que los coches se van a hacer a lo mejor más nerviosos o más impredecibles, yo creo que Fernando y Verstappen pueden ser los que marquen la diferencia. Sí, totalmente. Pues vamos a dejar de un lado Barcelona, porque bueno, Barcelona lo que pasa es que hay mucho detalle técnico, que por ejemplo Náchez hizo un vídeo acerca de la normativa, yo os traeré otro también estos días, y bueno, vamos a hablar un poquito de Colapinto, porque se ha estrenado este Gran Premio, ha redebutado, ¿no? Porque ya debutó el año pasado por sorpresa en Williams, este año lo ha hecho en Alpine. Bueno, prácticamente era un secreto a voces, ¿no? Claramente esto no va a malas con Colapinto, pero es obvio y es evidente que Alpine estaba buscando prácticamente una excusa desde principio de año para quitarse de en medio a Duhan. Creo que se precipitaron anunciándolo a lo mejor, luego les vino la opción de Colapinto y dijeron, vale, esta es la opción con la que queremos estar, ahora hay que ver cómo nos quitamos a Duhan. Entiendo en parte esto, porque Colapinto sí creo que es un piloto bastante talentoso, pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Pero sí que es cierto que me fastidia un poco que este Gran Premio da la sensación de que se ha hablado mucho de Colapinto y no precisamente de lo deportivo, porque sí que es verdad que tuvo un accidente en la quali del sábado. En carrera hizo lo que pudo, porque el Alpine claramente no iba excesivamente bien este Gran Premio, pero sí que se ha hablado más de él por tema extradeportivo, no por él directamente, sino por ese lío que ha habido, ¿no? Un poco entre la familia Duhan, la afición argentina, ¿no? De Colapinto, que empezó con Mick Duhan, si no me equivoco, el sábado, diciendo que Colapinto era un piloto de pago, ¿no? Y claro, ya la afición argentina obviamente se lo tomó un poco a mal, y luego vino un bulo de una cuenta de Twitter llamada Formula Fakers, que es una cuenta parodia. No sé qué decía exactamente de Mick Duhan, creo, o de Jack Duhan,
pero creo que decían algo que los argentinos se creyeron y llegó a salir, si no me equivoco, en televisiones importantes de Argentina y de Latinoamérica, que no voy a mencionar por cosas, pero salió y muchos argentinos se lo creyeron y bueno, ha habido una importante pelea, que ha tenido que salir hasta el propio Jack Doohan a pedir, incluso a aclarar que no ha sido culpa de los argentinos, que no han sido los que han difundido el bulo, en fin. Y bueno, esto que estáis viendo aquí, la FIA y Alpine tuvieron que emitir incluso un comunicado para calmar un poco las aguas, porque en redes sociales el acoso estaba siendo tremendo. ¿Tú qué opinas de todo lo que ha pasado este fin de semana, Náchez? Bueno, en cuanto a lo deportivo, creo que el accidente en quali es irrelevante, al menos por ahora. Sí, creo que sí. Forma parte de un debut medianamente normal en un equipo nuevo a mitad de temporada, sin haber hecho test en este coche, o al menos haber hecho poco, porque sí que es cierto que ha hecho test en anteriores coches de Alpine, pero en este creo que prácticamente nada, o no sé si ha hecho algo, pero bueno. El caso es que luego en carrera lo hizo bastante bien. De hecho, su ritmo no estuvo para nada lejos del de Gasly, sorprendentemente para mí. Sí que, obviando las distancias, evidentemente, Gasly es un veterano y lleva muchas carreras ya en esta Alpine. Con la Pinto acaba de empezar, como quien dice. Y en el tema extradeportivo, creo que, bueno, el problema que tiene con la Pinto tiene la gran virtud de tener fans, al menos en cuanto a lo que se refiere a tener un asiento de Fórmula 1, pero creo que también puede ser una maldición, se le puede venir en contra rápido y yo solo le deseo que deje de estar de moda en Argentina porque es lo mejor que le puede pasar. Creo que uno de los problemas que tiene con la Pinto es que cuando en Argentina algo se pone de moda, es como que atrae mucho. Y entonces atrae a gente que no quiere aprender del deporte, no le interesa en absoluto la Fórmula 1. Ven a Colapinto como el hombre de moda, el payasito, jajaja, todos Colapinto, memes, y simplemente es en plan, venga, haz lo tuyo, ¿no? Como el meme de Bart Simpson. Sí. Y simplemente esperan que gane, o esperan que haga algo, o esperan tal. Realmente no ven Fórmula 1, ni les interesa verla, ni se van a quedar cuando Colapinto... cuando vean que el Alpine no está para los resultados que ellos se imaginan. Entonces, ¿qué provoca esto? Que es gente que, bueno, que se enciende rápido, gente que viene también de otros deportes quizás más pasionales, como puede ser el fútbol. Esto no solo ocurre en Argentina, ocurre también en México, ocurre también en España, por supuesto. Sí que es cierto que en España no es tan así, es decir, cuando Alonso se puso de moda y Alonso era el meme y tal, era más buen rollo, quizás sí que hay muchísima toxicidad, pero yo creo que esa gente de toxicidad se ha quedado en la Fórmula 1, todavía sigue a día de hoy y eso no cambia y simplemente forma parte del fandom español, pero el fandom argentino yo espero que deje de estar tan de moda, que creo que va a ser así porque en Alpine no se esperan grandes cosas, al menos este año. Claro. No van a desarrollar el coche toda la temporada, entonces bueno, cuando vean que queda consistentemente fuera de Q1, fuera de Q2, no hace gran cosa, exceptuando algún fin de semana puntual, toda esa gente le va a dejar un poco en paz, se van a calmar un poquito las aguas, se va a quedar la gente que ya era mucha, que seguía con la Pinto y seguía previamente a la Fórmula 1, que son realmente la gente que le gusta el deporte, y luego de los nuevos que han llegado se quedarán los que realmente les ha traído la Fórmula 1 y han dicho, coño, esto me gusta lo que estoy viendo, me gusta este deporte. Entonces, bueno, dentro de calentadas puntuales que pueden ocurrir en la Fórmula 1, va a disminuir mucho la cosa. Pero ha sido bastante lamentable, ha sido muy lamentable porque ha tenido que pedir Colapinto respeto a Yuki Tsunoda por un incidente en libres. O sea, es absurdo. Es alucinante. Y luego el tema de Doohan, o sea... Yo creo que sí que es cierto que esto pasa más sobre todo con países que no han tenido antes o hace mucho tiempo que no tienen un piloto de Fórmula 1. En su momento con España pasó, no al nivel de malo, porque sobre todo al no haber redes sociales eso se notó mucho. Eso se notó mucho, claro. Claro, con el debut de Alonso no hubo redes sociales, pero por ejemplo hubo carreras de Fórmula 1 que llegaron a tener más audiencia que el fútbol. Y eso es una locura, y eso también influye un poco en que no había habido nunca un piloto español en Fórmula 1 que pelease
por las cosas que estaba peleando Fernando. Yo, por ejemplo, con el alonsismo sí que noté un poco más de toxicidad, entre comillas, más cuando regresó Fernando a la Fórmula 1. Ahí sí que noté que hubo un poco de extremismo, pero luego sí que es cierto que la cosa se calmó bastante. Cuando Fernando empezó a hacer podios, lo que noté más es un poco lo que tú dices, ¿no? Más bien sube carros, que al fin y al cabo siempre va a haber, ¿no? Pero sube carros, bueno, un poco suaves, ¿no? No eran extremistas, eran simplemente gente que, oye, Fernando hace podios, la 33, aprovecho, me subo a la moda. Nacional y claro. ya está, a punto, no tenía Sí. más. El ejemplo que has puesto me viene muy bien, porque, como bien dices, no había redes sociales en ese momento. Claro. Si hubiese habido redes sociales en la época de McLaren con Hamilton, sabe Dios lo que se hubiese liado. Con Hamilton, digamos Claro, que yo creo que no liado. habríamos dado una buena imagen. Pero hay que dar un apunte importante. Yo creo que esta es la gran diferencia. Nosotros, por ejemplo, por un incidente en libres con alguien que no nos ha hecho nada, jamás nos pondríamos así. Realmente yo creo que esa toxicidad o ese nivel de hate podría llegar en un caso ese. Hamilton, que te hace putada tras putada, hay un pique importante, están peleando por algo, sesiones relevantes. Claro. Por ejemplo, en Alpine con Ocon pasó. No, era una bola, ¿no? Era como demasiadas cosas y se iba calentando el ambiente. No fue de repente, pum, te choca alguien en libres y montas la marimorena. No. O sea, yo creo que esa es la gran diferencia realmente. Sí, yo creo que igualmente esta temporada con el tema Colapinto servirá un poco de filtro. O sea, aún quedan muchas carreras, yo creo que esta temporada va a servir de filtro para saber coger a esa gente a la que no le importa la Fórmula 1, ni siquiera realmente le importa Colapinto, que se vayan de la Fórmula 1 porque no les va a interesar realmente el deporte. Y yo creo que ya más en la temporada que viene, si sigue Colapinto, yo creo que ya vamos a ver gente muy más puesta en el deporte. Sí que es verdad que a mí me ha sorprendido mucho, y te digo para bien, yo he visto en las respuestas mucha gente, muchos argentinos insultar y demás, pero también he visto muchos argentinos propios meterse con ese sector y decir, oye, estás diciendo tonterías. O sea, argentinos que... No, por supuesto. Claro. Hay una diferencia que noto entre los argentinos y los mexicanos es esa. Son bastante más autocríticos. Hay una gran masa de público argentino que le encanta la Fórmula 1, la lleva viendo tiempo, sabe, y los que no saben respetan, dicen, bueno, yo no sé mucho, pero opino esto, y no van al hate y al tal. Y es la gran diferencia que noto. Yo noto que creo que si se trabaja un poco más, se puede tener un público hispanohablante que nos viene muy bien para pelearnos con los ingleses, bastante más, bueno, que se puede hablar con ellos, básicamente. De hecho, yo vi este fin de semana determinado periodista internacional, que no voy a decir su nombre, hacer una promoción de determinada marca, que tampoco voy a decir su nombre, diciendo que si Colapinto ganaba el premio a piloto del día, según el porcentaje con el que ganase, era el porcentaje que iban a hacer de descuento en esa marca. Y yo vi muchos argentinos propios decir, ¿pero qué estás haciendo? O sea, nos estás poniendo a la altura del betún y estás haciendo una tontería. Entiendo que es una promoción pagada, obviamente, pero bueno, sí que es cierto que ahí sí que me sorprendieron que hay mucho argentino autocrítico, mucho argentino que no está contento con determinado sector periodístico, que a lo mejor es demasiado radical, y me gusta un poco... Sí. Te digo una cosa, si ese periodista, que es el nivel que es decir, no es cualquiera, hace eso, tampoco le podemos pedir al fan que acaba de llegar argentino que no se caliente con... Es que es eso. A ver, sí que le podemos pedir porque hay que respeto ante todo, pero hay que comprenderlo. Es decir, si uno de los máximos exponentes de la Fórmula 1 en su país hace eso... Claro, es que es eso. El ejemplo que toma al final es, esto es jauja, esto es fiesta, esto es como el fútbol, yo vengo de una barra y voy a poner a insultar a quien toca Colapinto, ya está. Sí, porque por ejemplo... algo que me sorprende y que he visto estos días es que esto me hace valorar también un poco más periodistas como Lobato, que siempre se le han acusado de ser radical, de tal, que es lo que ha dicho Lobato. Dice, evidentemente yo soy alonsista, evidentemente yo soy saincista, porque son dos pilotos nacionales a los que tengo que apoyar, pero yo lo he visto con victorias de Leclerc, yo lo he visto con el final del Mundial de 2021, lo he visto ilusionarse y ponerme a mí los pelos de punta como lo ha podido hacer con Fernando. Y he visto gente de Latinoamérica en general decir que ojalá tuviesen un comentarista como Lobato. O sea, me parece alucinante, porque a veces me da la sensación de que desde fuera valoran más lo que tenemos en España
que aquí mismo, en España. Por ejemplo, también noto que ha pasado con Albert Fábrega, que he visto mucha gente diciendo que no se pueden explicar cómo hemos dejado irse a Fábrega. Yo tampoco, ¿eh? Que se ve que, yo ya digo, yo no sigo cadenas de Fórmula 1 en Latinoamérica, pero dicen que ha subido el nivel de las retransmisiones una barbaridad desde que está él. Tengo acceso a esas retransmisiones, de vez en cuando las escucho y el nivel es otro. El nivel sube muchísimo. Porque también las tenía antes de Albert y sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo. Han dado unos apuntes y sobre todo hace que los propios comentaristas no tengan que decir barbaridades que no saben. Claro. ¿Entiendes? En plan, como Albert le pone el conocimiento, ellos pues no tienen que decir cuñadeces que quizás sin alguien ahí al lado que sepa tanto, pues se ven medio obligados a decir porque como que tienen que hablar todo el rato y al final te equivocas, ¿no? En el caso de España tenemos a Antonio, que ojalá fuese al menos a los circuitos europeos. Yo lo que le echo un poquito en cara es eso, que no se puede estar siempre en una cabina. Ojalá salga, se valora muchísimo ese, no sé si va a ir ambiente que daba. No sé si este año va a ir alguno, ¿eh? Creo que dijo Barcelona, que sí. Quizás, ¿no? Sí, Barcelona, yo creo que 100% porque va todos los años, pero Hungría no sé si va a volver. También el año pasado fue, creo. Sí, Hungría. Yo creo que este año va a volver a hacerlo de los 3 grandes premios. Lo que pasa que el año pasado, si no me equivoco, creo que fue Imola, Barcelona y Hungría, ¿puede ser? Creo que sí. Puede ser, sí. Pero es un poco lo que digo, ¿no? Que por ejemplo tenemos a Toni Cuquerella, que a nivel estratégico sí que es cierto que muchas veces ilumina bastante cuando dice tiempos de corte, tal. Sí que es verdad que a veces se equivoca porque a veces la propia pista es impredecible, ¿no? Pero cuando deduce tiempos de vueltas en las que parar, tiempos de corte, tal, eso sí que es verdad que está muy bien y aporta mucho. Y dices, joder, si estuviera también Albert Fábrega, sobre todo ahora con la normativa de Barcelona, ahora que viene la normativa de Barcelona, que estuviera Albert Fábrega para explicarnos exactamente de qué va, en qué consiste todo eso, o sea, es que el nivel subiría una barbaridad, ¿eh? Sí, totalmente. Al final nos toca a gente que no tenemos ni puñetera idea hacer un poco el trabajo que hace Albert. Evidentemente no llegamos ni a la suela de los zapatos, es decir, intento explicar cosas, enterándome como puedo sin los estudios pertinentes para ello. Y es que ojalá tener a Albert para que me hiciese la vida más fácil, porque al final, es que es eso. Si yo entiendo lo que me están contando, yo luego también puedo introducirlo en mi contenido de otra forma, con mayor conocimiento, no sé. Yo lo he hecho mucho en falta. Y sobre todo, por ejemplo, me parece injusto también para Slaffer, creo que es el que ahora hace un poco el papel de Albert, porque él tampoco tiene que tener esos conocimientos. Él conoce el mundo motores por mucho y tal, pero al final un Albert Fábrega es un Albert Fábrega. Entonces el otro día, por ejemplo, estaba comentando lo de las piezas de Aston Martin y se notaba una falta de conocimiento que tiene él, que tengo yo y que tendría cualquier persona que no tiene los estudios que tiene Albert Fábrega. Entonces, bueno, te agradecería por parte de DAZN que pusiesen a alguien con conocimiento ahí. Para mí Slaffer lo hace de maravilla en cuanto a lo que viene siendo eso sí que es verdad. Hablar a la cámara, le queda muy bien, habla muy bien al micro, a mí me encanta. Entonces, bueno, yo creo que es un poquito lo que tienen que cambiar. Eso y acudir a más circuitos, la verdad, que da ambiente, coño. Sí, eso también, la verdad. Pues bueno, yo creo que no hay muchos más temas de los que hablar en el día de hoy, porque yo creo que ya hemos tocado un poco lo importante. Esto evidentemente el primer programa, es un programa más de prueba, más un poco para ver cómo reacciona la gente al contenido. Programa piloto. Claro, yo creo que ha quedado muy bien. Se ha hablado muy bien de temas que yo creo que son ahora mismo los más importantes en la Fórmula 1. Deciros, evidentemente, que vamos a traer periodistas, vamos a traer gente que conocéis, también a que den su opinión, a que den alguna info si la tienen. Vamos a intentar hacer el programa lo más dinámico posible. Solamente vamos a traer el programa cuando de verdad hay información que tratar, no por el hecho de hacerlo semanalmente sí o sí, dejar un programa vacío. O sea, si por ejemplo hasta dentro de 2 semanas no sale información de verdad, pues no haremos el programa hasta entonces. Pero bueno, yo creo que ya digo, ha quedado muy bien. Muchas gracias, Nachez, por estar por aquí. Y nada, chicos, os dejaré evidentemente el enlace al canal de YouTube de Nachez, porque si queréis informaros de cualquier cosa, es un canal muy pero que muy útil. Y nada, un placer y nos vemos en el siguiente programa. Chao, adiós.